Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Estudiando con Jacqueline, el canal donde estudiamos las cosas que te han enseñado en clases, pero que de repente no has entendido bien. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la descripción. Es importante porque la descripción busca transmitir la información y los rasgos más sobresalientes presentes en un documento a través de una idea general, producto del análisis que nos permitirá ver sus partes o propiedades por medio de la palabra. Entonces, empecemos. Veamos ahora qué es describir. Describir es decir con palabras cómo son las cosas, animales, personas, lugares, de forma detallada y ordenada. Muestra con palabras una realidad concreta o abstracta, informando sobre cómo son los lugares, los paisajes, el ambiente, los objetos, las personas, los procesos, los conceptos, entre otros. Vamos a hablar ahora de las fases para realizar una descripción. Lo primero es la observación. Acumular datos sobre lo que se va a describir. Observar y anotar todas las características y propiedades. Segundo, la selección. Seleccionar las observaciones indispensables para caracterizar el objeto. Es mejor elegir pocas características, pero interesantes. Lo tercero es la organización. Organizar toda la información disponiéndola de forma ordenada. El orden va a ser fundamental, lógico, espacial y temporal. Y por último, la expresión. Redactar la descripción siguiendo el orden que se ha decidido. Utilizar un léxico rico y preciso. Evitar enumeraciones extensas y cuidar la presentación, la ortografía y la puntuación. Ahora vamos a conocer la descripción objetiva y subjetiva. En la descripción objetiva presentamos lo que se va a describir tal como es, señalando sus características de manera imparcial o precisa. Un tipo de descripción objetiva es la descripción científica o técnica. Su finalidad fundamental es la de informar. Son muchos los tipos de textos en los que ésta aparece, todos aquellos en los que su intención sean imprescindible la precisión y la claridad, ya que su receptor persigue conocer la realidad que se describe de manera exacta, sin valoraciones personales. Por ejemplo, la descripción científica o técnica se pueden encontrar las enciclopedias, los diccionarios, los manuales de instrucciones, los prospectos de los medicamentos, etc. La descripción objetiva explica las características del objeto descrito, sus partes, su apariencia, el lugar en el que está de un modo preciso. Se ofrece una explicación independiente de las opiniones y de los sentimientos del observador. Ejemplo, guía turístico, prospecto, libro de texto, catálogo, definición en él, puntos suspensivos. Aquí debajo les dejo un ejemplo para que puedan visualizar cómo se presenta la descripción objetiva. La descripción subjetiva, además de describir las características de lo descrito, interesan las impresiones y sentimientos que despiertan en el observador. El punto de vista es subjetivo, es decir, depende de las reflexiones y de las sensaciones de las personas que realiza la descripción. Ejemplo, descripciones literarias, publicitarias, muy personales, etc. Aquí debajo les dejo un ejemplo para que puedan visualizar cómo se presenta la descripción subjetiva. Veamos ahora las diferencias entre la descripción científica y la descripción literaria. En la descripción científica se utiliza un lenguaje discursivo. Su finalidad es práctica, como explicar o informar sobre algo que es o ha sido.
La intención y el interés del autor se centra todo en la realidad, el objeto que se describe. Se caracteriza por la objetividad, la precisión léxica, el uso de tecnicismo, la claridad con la que se exponen los datos. En la descripción literaria se utiliza lengua expresiva, finalidad estética, lograr un impacto en el receptor. La atención del autor se centra ahora en el mensaje y no tanto en el objeto o referente que se describe. La subjetividad, presencia de la primera persona y adjetivos valorativos y expresividad del lenguaje que se utiliza. Las formas lingüísticas de la descripción predominan los adjetivos, fundamentalmente calificativos, comparaciones, enumeraciones, expresión de cualidades, adjetivos, bajo, corpulento, delgaducho, alegre, cariñoso, huraño, tímido, inquieto, dulce. Comparaciones, se movía como un pato, su pelo parecía de oro, sus ojos eran negros como la pez. Tiempos verbales, vocación, verbos estáticos, metáforas e imágenes retóricas y conectores espaciales, arriba, abajo, cerca. Hablemos ahora de los tipos de descripción. La prosopografía, que describe sobre el aspecto físico de alguien. La etopeya, que describe sobre el aspecto psicológico de la persona. El retrato, que describe sobre el aspecto psicológico y físico. Las caricaturas, que describe las exageraciones de las características. El paralelo, que es la descripción comparativa. El paisaje, que describe un lugar predominante y natural. Y el panorama, que describe un lugar con aspectos culturales. Veamos la descripción de personas. Hay 4 tipos de descripción de personas: la prosopografía, la etopeya, el retrato y la caricatura. La prosopografía es la descripción de los rasgos físicos de una persona, el color de su piel, de sus ojos y de su cabello, la forma de su rostro, su estatura y otras cualidades. Aquí debajo les dejo un ejemplo. La etopeya es la descripción de los rasgos morales o psicológicos de una persona, como su personalidad y carácter. Por ejemplo, la honestidad, la responsabilidad, la amabilidad. Aquí un ejemplo para que lo puedan visualizar. El retrato es una descripción que combina la descripción física y la descripción psicológica. Es decir, en ella hablamos del aspecto externo de una persona y de su carácter. Cuando el autor decide retratarse a sí mismo, se denomina entonces autorretrato. Más abajo, un ejemplo para que lo puedan trabajar. La caricatura es la descripción de los rasgos físicos y morales de una persona, presentados de forma exagerada, generalmente con intención humorística o crítica. Más abajo, 2 ejemplos para que lo puedan visualizar. Los lugares, paisajes, ciudades, casas, habitaciones, etc., son también objeto de la descripción, que entonces se llama topografía. La descripción de lugares puede ser técnica. Por ejemplo, las descripciones que se hacen en geografía o literatura. Por ejemplo, en las novelas o la poesía. En las novelas, las descripciones de paisajes suelen servir para representar el espacio en donde tiene lugar la acción. En la descripción de lugares es muy importante el orden. Normalmente se suele presentar una visión general del lugar para después dirigir la mirada hacia los distintos elementos que la componen. Suele seguirse un orden espacial, de arriba abajo, de izquierda a derecha, etc. El autor de la descripción puede además sugerir las impresiones de ese lugar. Hablemos ahora de la cronografía o cronología. Es la descripción de un tiempo, de una época histórica o de un periodo
en la que se tienen en cuenta fechas de los acontecimientos. Estas descripciones son esenciales en muchos textos narrativos, pues nos permite conocer la época en la que transcurre la historia. Es fundamental para comprenderla. En la cronografía podemos encontrar alusiones a personajes relevantes de una época, a hechos históricos acaecidos en ese momento, a las costumbres, a la forma de vestir, a las herramientas que utilizaban, etc. Aquí les dejo un ejemplo para que lo puedan visualizar. Tenemos además la obeitografía, descripción de objeto, y la zoografía, que es la descripción de animales. Para ambos casos les hemos traído un ejemplo de cada uno. Hablemos ahora de la definición. La definición es un tipo muy habitual de descripción. En una definición se describe con brevedad, precisión y claridad las características y propiedades esenciales de una realidad, para poder identificarla y diferenciarla de otras de su misma especie. Los rasgos más importantes de la definición son la brevedad, la selección, la universalidad, la exactitud, y el término definido o sus derivados no pueden aparecer en la definición. La definición debe responder al siguiente esquema: naturaleza más forma más función. La naturaleza es lo que se está definiendo. Consiste en contestar a la pregunta ¿qué es? La forma debe darse respuesta a la pregunta ¿cómo es? ¿De qué partes consta? Y la función responderemos ¿para qué sirve? Un ejemplo palpable les dejamos aquí de lo que es un compás. ¿Cómo se hace una descripción? Hay que observar con mucha atención y seleccionar los detalles más importantes. Después de seleccionar los detalles, hay que organizar los datos siguiendo un orden, de lo general a lo particular o al contrario, de los primeros planos al fondo o al contrario, de dentro a afuera o al contrario, de izquierda a derecha o al revés. Al describir, hay que situar los objetos en el espacio con precisión. Se usarán expresiones como a la derecha, junto a, al fondo, detrás de, en el centro, alrededor. ¿Cómo se describe un lugar? Al describir un paisaje o un lugar cualquiera, los escritores suelen presentar primero una visión general del lugar. Después van localizando en ese lugar los distintos elementos, los pueblos, los montes, el río, utilizando palabras que indican situación en el espacio. Procuran transmitir la impresión que produce el lugar: alegría, tristeza, misterio, terror. Más abajo, un ejemplo de lo que es una descripción de un lugar. ¿Cómo se describe un objeto? La descripción de objetos dirigen la atención del lector hacia detalles importantes y dan verosimilitud al relato. Para describir un objeto, se detallan sus rasgos característicos, forma, tamaño, impresión que produce, y si el objeto tiene diferentes partes, se enumeran y detallan ordenadamente. En las descripciones de objetos suelen emplearse términos específicos. Por ejemplo, en la descripción de un reloj de pared se usan palabras como caja, esferas, manillas, pesas y péndulo. Aquí un ejemplo de esto. Para describir objetos, consiste en comparar un objeto con otro. Al comparar, podemos utilizar dos tipos de rasgos. Los rasgos diferenciales de cada objeto son las características que distinguen a unos de otros, y los rasgos comunes a las cosas que comparamos son las características que hacen que podamos agrupar a los seres en clases. Para comparar hay que tener en cuenta lo siguiente: se deben comparar variables análogas. Al comparar objetos podemos observar el tamaño, la forma, la materia, el precio, la procedencia.
Se deben indicar las semejanzas y diferencias y se deben ordenar la comparación. Primero las semejanzas y después las diferencias o al contrario. Aquí un ejemplo de esto. Veremos ahora cómo se describe un proceso. Describir un proceso es exponer ordenadamente las frases del mismo, indicando qué sucede en cada fase y cómo sucede. La descripción de un proceso debe ser clara y ordenada. Se debe seguir el siguiente orden. Primero, se indica de qué proceso se trata y cuál es su finalidad. Después, se detallan los elementos materiales o instrumentos que forman parte del proceso: personas, máquinas, materiales, herramientas. Y finalmente, se explica cómo se desarrolla el proceso. Se divide en fases y se exponen las operaciones que se realizan en cada una. Se deben utilizar palabras que indiquen el orden de las operaciones. Si es posible, se explica para qué se realiza cada operación. Aquí les dejo un ejemplo de descripción de proceso, cómo se hace un periódico. Y hasta aquí con ustedes la profesora Jacqueline. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y comparte y activa las notificaciones para que puedas estar al tanto de cuando publiques videos de temas que te van a encantar. Nos vemos en la próxima. Bye.